Bien, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, no, que voy a ser más breve porque no, nada más de sí. Bueno, en primer lugar agradecer a País Valenciano, en concreto a Petra, que es la que me propuso estar aquí. No se me engañó, me dejé engañar, pero bueno, aquí estamos y espero que sea. Intentar lo más posible explicaros un poco la situación en ferrocarriles. En primer lugar, quisiera un poco lo que es hacer historia, un poco lo que es la empresa, porque, bueno, yo creo que sí que me gustaría aclarar un poco lo que es el estigma, entiendo yo, que hay desde hace un tiempo hasta aquí, lo que son las empresas públicas y parece que, bueno, sean todas del mismo creador, ¿no? Que sobre todo del Partido Popular. Ferrocarril de Valenciana, la mayoría si lo sabe, se creó en el año 86, por ahí, como empresa pública de transporte ferroviario de viajeros, tanto en Valencia como en Alicante. Lo que pasa es que sí que hay que conviene aclarar que es una transferencia, porque en aquella época, hasta que se creó, estaba FEBE, lo que era la empresa FEBE, y que a raíz de las transferencias que se hicieron a las distintas comunidades autónomas, donde había líneas propias de FEBE, pasaban a pertenecer a lo que eran a los gobiernos autonómicos correspondientes. Con lo cual estamos hablando de una empresa de muchos más años que pueda aparecer, ¿no? Hace unos años se hablaba del 25 aniversario de FGV o Ferrocarriles, pero bueno, realmente es una empresa que tiene mucha más historia de lo que parece. Por lo cual hay que dejar claro que es una empresa pública y es un servicio público básico del transporte de viajeros ahora mismo tanto en Valencia y población como en la provincia de Alicante también. Eso por un lugar. También quiero dejar un poco claro a nivel de la situación laboral de los trabajadores, en el sentido que si bien somos trabajadores públicos, sobre todo en los últimos decretazos de hace 3 años hasta ahora, sí que queremos aclarar, bueno, quiero aclararos que somos un personal, empleados públicos, somos trabajadores públicos, pero sujetos bajo el Estatuto de los Trabajadores. No estamos a la ley de función pública, no somos personal estatutario, somos personal laboral sujetos al Estatuto de los Trabajadores, eso sí, dependiente de una empresa que depende a sí mismo en este caso, de la Consellería de Transportes, es decir, de la Generalitat Valenciana. Me gusta aclarar estas cuestiones porque, bueno, un poco por saber, compañeros que conocéis a la empresa, pero otros, me gustaría un poco situaros en la situación por el tema de los recortes y un poco más adelante voy a explicar, ¿no? Entonces, en base a eso, hasta el año 2009 se han firmado 11 convenios firmados, 11 convenios colectivos, pues como una empresa al uso, pues en negociación y presión, y tenemos una pequeña fama de broncas o huelguistas y tal, pero bueno, es la situación que nos ha llevado a sacar acuerdos y convenios como hasta el año 2009, hasta el 11 convenio como FGV, sin contar ya los convenios anteriores como FEBE. Hasta el año 2007, pues bueno, es una empresa que ha ido creciendo, como conocéis algunos, hemos ampliado líneas y en base a la ampliación de líneas, pues se ha ampliado personal, trabajadores, digamos trabajadores, como solemos decir aquí, pues arreglo a siempre las ampliaciones que han habido en nuestra empresa, tanto en Valencia como en Alicante. Con esto quiero un poco pues aclarar en el sentido que la plantilla que ha habido siempre ha sido la necesaria y la que además siempre se ha pactado. Por lo menos este sindicato UGT hemos sido siempre el sindicato mayoritario. Hasta la fecha, de momento, somos sindicato mayoritario. Pues bueno, siempre la negociación ha sido basada bajo un poco lo que es lo famoso la eficiencia y eficacia, ¿no? Es decir, no vamos a poner más de lo necesario para mantener una empresa, porque sobre todo lo que queremos es mantener la empresa pública y el servicio que damos a los ciudadanos. En base a eso, pues bueno, hemos ido a una plantilla hasta el año pasado de unos 1.800 trabajadores de las dos provincias, como he dicho. Eso sin contar con la última ampliación de Alicante, la línea 2 que al final hemos conseguido que sea pública. Pero bueno, es una cuestión que más adelante os comentaré. Esta historia es un poco para ya ir comentaros lo que ha sido del año 2010, lo que son los recortes, pero sí que no quisiera dejar pasar un poco lo que es la gestión pública. Como he dicho, somos una empresa pública y por lo tanto somos una empresa política y siempre vamos en función de
de cómo se levante ese día el político de turno, el conseller o el presidente de la Comunidad Valenciana. Hasta el año 2007 se ha llevado una gestión más o menos dentro de lo que es una empresa pública, siempre pues bueno, dentro de un poco de del gasto y de inversión que se hace, poca, pero se hacía. Hasta el año 2007, realmente hasta el año 2006, como ya sabéis del accidente que hubo en nuestra empresa, en el cual, pues evidentemente, pues la mejor manera de tapar las cosas era, pues entonces sacar dinero por todos lados, aunque no fuera necesario. En el año 2006 había una previsión, bueno, ya se había establecido comprar unas 20 trenes nuevos, porque había, por la previsión de que en el año 2007 se ampliaba la línea, que ampliábamos hasta el aeropuerto, o sea, del puerto hasta el centro. Entonces se hizo una compra de 20 unidades. A raíz del lamentable accidente, pues el que era conseller en su momento, García Antón, pues dijo que 20 no, 60, compramos 60, pues 60 unidades. Además de las 20 se encargaron 40 más. Os hablo de un valor más o menos de 6 millones de euros un tren, ¿vale? Un tren de los que en aquel momento habían, de los nuevos que se hicieron para las líneas nuevas. Además estaban las unidades más antiguas que teníamos, que ya antes de 2005-2006, incluso ya se planteaba la dirección que se hiciera que se pusieran al día los trenes porque tenían una vida útil que se podía mantener aún, en el cual, pues bueno, y el coste era inferior. Pero bueno, esto ya, como os digo, como somos una empresa pública, pues es lo que conlleva. Pues aparte de esos 60 trenes, pues está claro que después, una vez que se compran, que eran de 3 vagones, pues otro impulso que le dan es comprar un vagón más por cada tren. Pues otro vagón más por cada tren. Pero claro, resulta que los andenes no son tan largos para eso. Con lo cual hay que alargar los andenes también para que quepan los trenes. A todo esto, pues bueno, es una época, pues la bonanza económica que teníamos y que, bueno, no pasaba nada. Una vez ya se empezó un poco la crisis, pues como parece ser que los gestores de la empresa, pues y de la consellería evidentemente, porque aquí está claro que el gerente de turno de una empresa no se mueve si no la consellería no dice nada, pues se adquirió un sistema de transporte confortable, el ATO, el famoso sistema ATO, que solo ha costado 35 millones de euros, para que hagan lo mismo los trenes que hacen ahora. La única diferencia, pues que venden que van más seguros los viajeros. Pero bueno, realmente es un sistema de confortabilidad, no es un sistema de seguridad. El sistema de seguridad ya lo llevaba, que es el ATP, que llevaba las unidades de línea 3 y línea 5. Pero bueno, todas esas cuestiones es lo que ha pasado con un poco lo que es la gestión de la empresa. A partir del 2010, a nivel de trabajadores, voy a hablar de una parte interna y otra externa, pues bueno, ya empezamos lo que son a nivel de recortes de presupuestarios, en el que, bueno, se comenzó con el famoso reducción del 5%, en el que, bueno, pues, como bien os he dicho antes, pues en esos decretos somos considerados empleados públicos, independientemente de nuestro derecho a la negociación colectiva, a los convenios, como esto ya hace un tiempo se estuvo tratando también, con lo cual da igual lo que se pacte, pues bueno, se aplican reducciones del 5%. Este año, en el año 2012, aparte de que hasta este año no tenemos pactado un convenio, con lo cual ha supuesto lo que es la pérdida de los incrementos de IPC desde el año 2009 hasta la actualidad. El año pasado pues también se nos aplicó que se nos quitaba la paga de noviembre o de Navidad famosa. Eso supone más o menos un 7% de nuestro poder adquisitivo. A nivel de un trabajador medio, un 7% supone el que el año 2012 no perciba el 2012, la paga de Navidad. Con lo cual estamos hablando más o menos de una pérdida más o menos sobre un 30% económico que se ha perdido a nivel de trabajador medio en esta empresa. Solo simplemente a base de lo que son los decretos. Perdón, un 20%, perdón. A nivel de decretos. A nivel de como ya sabéis, que a finales de año se nos, además, como consecuencia de la famosa crisis, que se ve que porque vivíamos todos por encima de las posibilidades, pues también se nos impone un expediente de regulación de empleo, en el cual entonces la empresa justifica, que la consellería lo ha dicho,
que se tiene que aplicar y que supone que tenemos que bajar de gastos de personal unos 22 millones de euros en total, en un año. Esto, pues, evidentemente, sobre la media que se calcula, pues supone unos 450 trabajadores que tendrían que ser despedidos de la empresa para poder solventar la situación económica crítica de la empresa, la cual, pues bueno, ya os he hecho un poco de historia de cómo viene la gestión. Bueno, un poco más o menos os resumiré lo que ha sido la situación. Además, ha supuesto pues que evidentemente también bien planteado el ERE en el sentido político, porque ya se encargaron en el decreto que establecía los despidos colectivos, ya se encargaron bastante bien de hacerlo en el reglamento, de incluir a empresas públicas, empresas que nunca habían estado dentro de una posibilidad de un ERE en un sentido económico, porque el sentido de una empresa pública es no ser rentable económicamente, es ser rentable socialmente. Pero bien se hizo y, como he dicho, el famoso reglamento de despidos colectivos, en el cual incluso se nos incluye a las empresas públicas, independientemente de la gestión que se haga, pero se nos puede incluir para establecer que se nos haga un ERE. En nuestra empresa, y supongo que hay alguna empresa más, sobre todo de transportes, una de las cuestiones económicas que se basan es un término que se llama índice de cobertura, que es lo que se establece, lo que son los ingresos propios de la empresa a nivel de venta de billetes, otras promociones y cualquier cuestión que se haga sobre lo que son los gastos que tenga esa empresa. Nuestra empresa, independientemente sin contar que ahora mismo tenemos una línea nueva en Alicante, estábamos sobre el 51% de índice de cobertura, es decir, había más ingresos que lo que son aportaciones de la Generalitat Valenciana a nuestra empresa. Esto supone, hasta ese nuevo decreto y ese nuevo reglamento, que en ningún momento podía haber ningún riesgo de que en esta empresa hubiera habido un ERE, porque estaba dentro de lo que establecía la ley anterior en cuanto a posibles motivos de que puedan haber algún despido colectivo. Con lo cual, legalmente está todo bien cubierto y sobre esa situación, pues bueno, se planteó una negociación en el que en este caso tenemos un mapa sindical un poco variopinto. Yo soy el secretario general de la sección sindical de Valencia. Tenemos dos comités de empresa, uno en Valencia y otro en Alicante, y en el cual, pues en el total somos unas 9 secciones sindicales, aparte de comisiones y UGT, pues bueno, el resto son pues, sindicatos que se crean como se crean, y corporativos y de la empresa. Ante esa situación, pues como es lógico, tanto nosotros como con comisiones tuvimos que hacer un esfuerzo para tener que llevar adelante la negociación del ERE, porque está claro que con los números y con lo que había, está claro que se podía aplicar perfectamente ese despido. Como no cabe, también tengo que volver a decirlo y también como corresponde, pues bueno, el hecho de la colaboración que ha tenido tanto la Federación de Transportes, el secretario general, como Conrado, en lo que es la gestión, porque evidentemente una de las cuestiones particulares que tiene este sindicato es que tenemos varios ámbitos y podemos ir donde podemos ir, y es lo que no tiene un sindicato de empresa, que se queda ahí. Y que bueno, han hecho todas las gestiones que han podido en cuanto a nivel de buscar una solución, independientemente de los palos que se hayan pegado por la calle o en la empresa, ¿no?, por parte de los trabajadores. Ya sabéis que han habido manifestaciones, pusimos de amarillo, bueno, hemos hecho bastantes movilizaciones, pero que al final está claro que es una decisión política, y las decisiones políticas, somos una empresa más. Ya teníamos el antecedente de Televisión Valenciana, en el cual pues han ido sin negociación siquiera, cuestión que ahora jurídicamente pues esperemos que se gane otra vez por parte de UGT, pero que está claro que bueno, que la situación en Ferrocarrils entendemos que tampoco era una situación normal de una empresa pública, por lo cual pues bueno, teníamos que mover todos los hilos que pudiéramos para buscar una solución lo menos gravosa posible. En este sentido, pues bueno, en la negociación sí que es cierto que la dirección tenía, parece que, un poco de criterio de buscar una solución negociada, y en el cual, pues bueno, en este caso UGT fue la que hicimos la propuesta de las jubilaciones anticipadas o prejubilaciones, en las cuales fue la base realmente del acuerdo que al final se firmó con la dirección el último día de negociación,
el 28 de diciembre, y que, bueno, eso ha supuesto pues que de 450 trabajadores que tenían que se podían haber ido despedidos, al final son 310. Eso supone que los 140 que no se van directamente ha supuesto que asumamos una reducción del 10% del salario, con lo cual es el 30% que hablaba yo antes, en cuanto a nivel de salario, y que, bueno, pues la verdad es que dentro de esos 310 compañeros que se iban, habían 236 que se iban por la edad, con un salario regulador pactado, en el cual, pues bueno, ha habido un porcentaje mínimo que se han ido un poco más perjudicados, pero la mayoría se ha ido bastante bien dentro de lo que es su salario, y además que de cara a la jubilación pues mantiene unas condiciones que si no hubiera sido así se hubieran acogido a la ley que salió en marzo, en el cual empeora más aún el acceso a la jubilación a esos trabajadores. El resto de los trabajadores, los 310, realmente al final se llegó a un acuerdo con la Consellería, en el cual solo al final se fueron despedidos 4 directivos, de los que no se han ido por la edad, se fueron 4 por despido traumático, se suele decir, y unos cuantos compañeros que estaban de contrato temporal, en el cual, pues bueno, pues dentro de los criterios que establecieron, pues los contratos temporales se tenían que finiquitar, y el resto que había de trabajadores, unos 15 o así, al final no ha habido despidos y se asumen por parte de la dirección, aprovechando que tanto por al gestionar la línea 2 de Alicante, que se nos concedió al final, eso supuso que además 15 trabajadores más se quedaran fuera del ERE para asumir las necesidades de esa línea 2 nueva de Alicante. Una línea 2 que además los que ya hemos hablado y nos conocen, llevamos ya como 6 años luchando por esa línea. Ya desde entonces se planteaba con el anterior conseller, el Mario Flores, de Fausto recuerdo, en el cual pues siempre han apostado por la privatización, y es cierto que hasta ahora mismo la consellera siempre ha dicho que ella opta por la privatización, pero es cierto que hay una cuestión y que quiero destacar, es que los compañeros de UGT de Alicante, que están en el comité de empresa y que tenían la presidencia, hicieron un informe técnico y económico de la gestión de esa línea por parte de una empresa pública como Ferrocarril de la Unidad Valenciana. Y fue un informe que además le sirvió a la Consellería para asumir que fuera FEJUVE la que la gestionara, antes que fuera una empresa privada. Independientemente de que está claro que la situación económica no estaba para otras cuestiones, pero sí que es cierto que se ha hecho un gran trabajo por parte de, en nuestro caso, de establecer un informe muy completo y serio, técnico, económico y de personal, para poder gestionar una línea de ese tipo. Una situación que es cierto que hasta última hora no era viable, tanto por los intereses que habían económicos, sobre todo también por la famosa excusa de que he dicho un poco al principio, de que seremos unos trabajadores un poco conflictivos a nivel de gestión y de cara a los medios públicos en cuanto a una empresa que éramos bastante, pues bueno, que íbamos siempre a la bronca. Al final, las consecuencias, ya he dicho, las a nivel económico de los trabajadores. No quiero dejar tampoco pasar a nivel social y de derechos adquiridos, porque un poco también lo que ha dicho Ignacio en la anterior ponencia, ¿no?, de que derechos parece que vengan regalados y que esto nos ha luchado. Y es cierto que por parte de UGT tenemos que estar pues muy orgullosos. Hemos conseguido unos convenios en nuestra empresa por encima del estatuto, en derechos sobre todo sociales, más que económicos, sociales, legales y jurídicos y de condiciones de trabajo, que evidentemente pues hemos tenido que ir cediendo porque se ha venido la crisis, como dicen algunos, y que también es cierto que pues tener una plantilla joven, una empresa como nuestra, plantilla joven o reciente, pues es cierto que eso ha hecho que se pierda en parte esa conciencia de cómo se ganan las cosas en una empresa y sobre todo en una empresa pública, ¿no? Y eso ha hecho pues que no hayamos tenido a lo mejor tanta fuerza como se podía haber tenido a lo mejor para mantener algunas condiciones, sobre todo sociales.
Y el otro aspecto de las consecuencias de esta situación, tanto de la crisis y sobre todo del ERE, pues es de cara al viajero, al usuario externo, ¿no? El hecho de que, pues bueno, llevamos supongo que los que utilizan este transporte se habrán dado cuenta, pero ya antes del ERE, el servicio que se estaba dando, pues bueno, ha ido empeorando. Desde el año 2010 se ha quitado personal de atención al viajero, tanto en estaciones como en trenes, con lo cual, pues bueno, los que conocen un poco nuestras instalaciones, pues la verdad es que hay que ser un poco, tener estudios para saber un poco cómo acceder a comprar billetes, acceder al transporte y esas cuestiones. Por no decir también que, bueno, desde hace 2 años se ha ido incrementando el valor de los títulos de transporte, de los billetes. Todo eso, con la situación de crisis, del paro que ha habido, más las reducciones salariales, pues evidentemente esto supone que se vayan perdiendo viajeros. Ya digo que desde que aquella primera actuación que hizo la empresa de reducir personal en atención al viajero, hasta las últimas actuaciones que ha sido quitar trenes, de esos famosos más 60 que se compraron, que los tenemos aparcados, pero los tenemos ahí, pues eso conlleva pues que, bueno, pues datos que han salido en prensa, si no me equivoco, el número del porcentaje de viajeros que se han perdido en el mes de junio está sobre un 9% que hemos perdido, y en julio parece que hemos perdido un 6% más de viajeros con respecto al año anterior. Evidentemente, pues esto es las consecuencias de lo que es los ajustes económicos en una empresa como la nuestra. Ya digo que no es una empresa normal, sino que nos dedicamos a lo que es al transporte ya hace muchos años, y que evidentemente pues supone que en tanto subir el precio como bajar el servicio que se da a los viajeros, sobre todo a los trabajadores, porque da la casualidad que donde más ha quitado los trenes son en horarios de trabajador. No hemos quitado trenes para ir al Corte Inglés o ir a los centros comerciales a las 12 del mediodía, sino que los quitamos entre las 7 de la mañana y las 9, que parece ser que, según dicen estudios de la empresa, es donde menos viajeros hay. Parece ser que también, no sé si el paro lo tenemos en cuenta, que ha supuesto que, sobre todo en los polígonos y eso, ha supuesto un descenso brutal de trabajadores, pero de ahí a que a los pocos que nos quedan encima les quitemos servicio, pues es lo que hay. Ya finalizo. Un poco lo que quería trasladaros es la situación a nivel un poco más de una empresa, ya os digo, como lo nuestro, Metro Valencia, como se suele conocer, pero sobre todo quiero que sepáis las consecuencias a nivel interno del trabajo y de los trabajadores, pero sobre todo a nivel del servicio, pues que patético que estamos dando, y no sé el año que viene pues qué ocurrirá, porque os he dicho también que nuestra empresa en principio se basa en un índice de cobertura, que evidentemente si estamos haciendo, la dirección, la gestión, la consellería está haciendo actuaciones que está suponiendo perder viajeros, pues evidentemente pues no sé qué pasa el año que viene. Vamos a ver los presupuestos, que dependemos de ellos siempre, a ver qué es lo que nos marca el año que viene. Pero bueno, simplemente nada, agradeceros vuestra atención y gracias por todo. Bueno, gracias, Antonio, porque has definido muy bien lo que sería la situación de una empresa que no es pública, pero sí es pública, más que nada por el tema de que la empresa es pública y los trabajadores estáis metidos dentro de lo que sería el régimen del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual sufrís mucho más que otros trabajadores que estamos en la empresa pública, o sea, funcionarios o personal laboral directo de la Generalitat Valenciana. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los compañeros, alguna duda. También ellos dos. Hola, bon dia. Desde luego han tingut una taula extraordinària, no? Per una banda, el company Lluís mos ha fet una radiografia, un estudi, pues això, el que deia la moderadora. N'hi ha que arrencar a córrer i anar-se'n a qualsevol comunitat que ens permetisca viure en condicions dignes, no? I no aguantarà tant de fill de puta com hi ha en el govern valencià.
Bueno, con perdón de las madres, no tiene ninguna culpa de los hijos de puta de los hijos. I respecte a la informació que ens ha passat Toni, no, de FGV. Jo tinc l'oportunitat, en col·laboració amb la Federació de Transports, de fer una proposta per lo que diem lo que vaig a emprendre primer per lo del transport. És a dir, nosaltres entenem que el transport deu de ser un servei públic i social, com toca, no? En una dimensió que és la pròpia, no? I farem alguna proposta que ens acompanyarà Pedro Castillo, concretament a l'Ajuntament de Paterna, al voltant de potenciar els serveis públics de la FGV per a donar-li possibilitats de potenciar el servei públic per a que la gent poguera tindre, ja que diuen que el polígono de la Font del Jarro és dels més importants que n'hi ha en Europa, i la gent per anar a treballar a les fàbriques no pot utilitzar el servei del metro. No pot utilitzar. Entonces, farem algunes propostes enllaçats a una red, una xarxa de comunicació dins del polígono, però que apropara la gent a lo que és el servei de la FGV, del metro. La resposta va ser totalment negativa. És a dir, el govern valencià, els distints consellers, no tenen la percepció que deu de tindre una Generalitat, un govern valencià, que diu que protegeix i que deu d'estar, según los principios constitucionales del Estatuto de Autonomía, al servei de la ciutadania, no? És a dir, hi ha un abandono total. Tu saps que així a nivell de l'Horta n'hi ha una plataforma que tant tu com Pedro hem estat en la plataforma, en una mobilització que se feu en la línia 2, perquè volien reduir la línia, reduir viatges i reduir personal. I d'ahir està manejant-se una plataforma que és molt activa i que hem fet més d'una moguda al respecte. Jo l'altre dia estava en una taula redona de debat i hi havia una companya d'Esquerra Unida que està en el comitè d'empresa de l'AMT que li diuen Empar, que és de Massamagrell. I va sorgir el tema de la moguda esta y decía, no, es que el problema de la AMT ya se ha resuelto, me decía ella. Digo, ¿cómo puedes decir que se ha resuelto el tema de la AMT? O el tema de la FGV, aunque se hayan llegado a acuerdos, como tú comentabas. Si ese no es el asunto. El asunto es que se ha resuelto de una manera, desde el punto de vista laboral, pero se ha empobrecido el servicio público. Se están recortando servicios de la AMT en municipios y se están recortando servicios de FGV que afectan a la ciudadanía. Por tanto, se le ha dado un tratamiento de una manera parcial desde el punto de vista de la relación laboral, pero sin embargo de lo que afecta a la sociedad, a la ciudadanía, se ha hecho una gran putada, porque cada vez nos fuerzan más a utilizar el servicio particular privado de nuestro vehículo, por tanto encarecer y recortar de una manera drástica, ¿no?, lo que son los servicios públicos de cara al transporte. Por tanto, es coincidir con tu reflexión e incidir el papel nuestro que debería de estar más desde el punto de vista de la información a la sociedad de lo que está ocurriendo con los servicios públicos para que la gente conozca y conozca la posición del sindicato en este terreno. Y respecto a lo que comentaba Luis, mira Luis, yo he tenido, lo he escuchado este estudio que ha presentado la FSP, lo escuché el otro día también en Puzol, en una conferencia que tú diste hablando sobre el PowerPoint. Esto es tétrico. Mira, yo he tenido una experiencia. Yo he sido concejal en Tabernes Blanques en el año 79 y llevaba los servicios sociales. Y yo sé lo que es y el valor que tenía la ley de Ernest Lluch cuando salió la Ley General de Sanidad. Porque he vivido que un porcentaje altísimo de ciudadanos, en este caso de mi pueblo, cuando querían ir a los servicios sanitarios, tenían que ir con la tarjeta de pobre que teníamos que hacer en los ayuntamientos porque no tenían derecho a la sanidad. Y además, cuando en el Hospital General les daban
les daban la hojita para que se tomaran el medicamento, teníamos que hacer otra hojita a las farmacias, que lo pagaban los ayuntamientos, para que el vecino, el ciudadano, se pudiera mejorar. Yo, en estos datos que tú has dado, y teniendo la experiencia que he tenido pues, a nivel institucional como concejal y luego como alcalde, sí como concejal que estaba ante la falta de esta ley, es cuando yo digo, caramba, ¿a dónde nos quieren llevar? Vuelvo a repetir lo de la marca de la impresora, lo de HP. Compañero, por favor. ¿A dónde nos quieren llevar? Es decir, queremos recuperar la derecha valenciana, los gobiernos del PP valenciano durante estos casi 20 años que han tenido, el deterioro... Compañero, por favor, que estamos... Acabo ya. Encantadora moderadora, acabo ya. ¿A dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a la perversión del sistema público, de la sanidad, a la privacidad, para volver a tiempos que por fortuna yo pensaba que estaban olvidados. Pero tú con estos gráficos los has llevado al momento actual, nada más. Gracias. He sido breve, ¿verdad? Gracias. Buenos días a todos y a todas. Brevedad, por favor. Sí, voy a ser breve, como mínimo, como Jordá. Bueno, en primer lugar, felicitaros a los dos intervinientes por las exposiciones. Y yo cuando os oía me acordaba de la Thatcher. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hizo la Thatcher cuando gobernó en Inglaterra fue cargarse dos cosas fundamentales, que fue la sanidad pública, que en aquel momento era o posiblemente la mejor sanidad pública que había en Europa, y el sistema público de transportes. Y eso después tuvo unas consecuencias nefastas para los ciudadanos desde el punto de vista de sanidad o desde el punto de vista del transporte, ¿no? Por tanto, felicitaros porque yo creo que dan una radiografía exacta, una foto exacta de lo que es el desgobierno del gobierno valenciano y yo voy sobre todo hacia donde nos llevan y fundamentalmente en el área sanitaria, ¿no? Felicitar a la FSP por el informe, un informe riguroso y además incontestable porque son datos y los datos frente a los datos poco se puede decir, ¿no? Más allá de la bajada de pantalones del conseller, como no podía ser de otra manera, ¿no? Esta semana hemos conocido que de nuevo en Madrid se ha paralizado la privatización creo que de 6 hospitales, ¿no? Cuando se puso en marcha el proceso de privatización en Madrid, yo creo recordar, no sé si recuerdo si este conseller o el anterior planteó que el modelo de Madrid no era el modelo de la Comunidad Valenciana y que ellos no iban a avanzar en ese proceso y que no se iba a avanzar en un proceso de privatización en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es evidente que el proceso de privatización tiene un objetivo económico fundamental, ¿eh? Ellos dicen que es optimizar. Yo creo que se ha demostrado que no busca la eficacia ni la eficiencia. Evidentemente es el reparto, bueno, de las pocas joyas de la corona que tenemos en estos momentos desde el punto de vista de la gestión pública, y es convertir los servicios públicos en el nuevo negocio privado, ¿no? Entonces voy a lo que voy. Es decir, por más que aquí se haya negado de alguna manera públicamente que no se va a avanzar en el proceso de privatización, yo quería fundamentalmente a Luis preguntaros si tenéis información o qué percepción tenéis, si habida cuenta de cuál es la situación de las arcas públicas valencianas, bueno, y el tipo de gobierno que tenemos, si podemos enfrentarnos a corto plazo en un nuevo proceso o en una profundización de la privatización del sistema público de pensiones. Sistema público de salud. Muchas gracias. En la Federación hemos decidido que en materia sanitaria, si hay preguntas en este asunto, hay que establecer un copago. O sea que... No, dicho esto, ten en cuenta que en esta comunidad hay ya 1.100.000 y pico valencianos y valencianas que están atendiendo, su salud está atendida por empresas privadas, uniones temporales de empresas. 1.100.000 y pico valencianos. El sistema nuestro es muy parecido no es exactamente igual, es muy parecido. Aquí lo que ha hecho la Consellería es decir, quiero hacer un hospital no sé dónde. Se lo ha dicho a un amigo, lo ha construido y le ha ofrecido la gestión durante X años. Sí, cuando pasados unos años se han dado cuenta que los que habían hecho los cálculos se han equivocado, como el caso de Alcira, denuncian el asunto y dicen, oye, que estamos perdiendo dinero, no pasa nada. Llega la Generalitat, rescata
por 69 millones de euros la concesión, la vuelve a sacar a concurso, se la vuelve a adjudicar al mismo, ahora con más dinero y con más. En Madrid eran hospitales públicos que algunos nuevos y otros no tan, y otros ya con tiempo, con experiencia, que directamente se pasa a gestión privada. No es el mismo modelo, pero en el fondo es lo mismo. En nuestro caso, en Madrid, independientemente de que la cuestión económica va a repercutir muy directamente sobre la prestación sanitaria, hospitalaria en este caso, al menos sí que tenemos garantizado una cosa, y es que los que actualmente están, los trabajadores que están allí, al menos en el caso de los médicos, han pasado por el sistema MIR, han acreditado su especialización y sus conocimientos. En el caso de los enfermeros y enfermeras, todos han pasado una oposición, tal y cual, ¿no? Y el resto de personal también. Aquí no. Aquí el personal médico y de enfermería que está en los hospitales, esos que atienden a 1.100.000 y pico valencianos, no tiene ningún tipo de... Eso sí, son amigos de alguien, pero no se requiere ningún requisito especial para entrar a ninguna oposición, y salvo una entrevista personal que te hacen en donde sea, y ya está, ¿no? Lo cual quiere decir que la acreditación profesional de esos trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su categoría profesional, no está contrastada. O no está tan contrastada como en el personal que accede al sistema público de salud, al sistema nacional de salud. Pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es un modelo de gestión privado que lo que pretende obviamente es que es una empresa, quiere decir, es obtener un beneficio de una actividad que difícilmente se le puede plantear desde la posición pública un beneficio a algo que es un bien social, ¿no? Pero es lo mismo, es poner en manos privadas la gestión de actividades que hasta ahora habían sido públicas. Pero vamos a ver, básicamente es lo mismo. Y luego hablamos del copago. Y aquí lo que pasa es que ya no tienen dinero para nada. Entonces yo no sé si van a avanzar más, porque ya las propias empresas, el sistema era, construyes el hospital y te quedas. Las propias empresas ya tampoco accederían fácilmente a la promesa de que ya veremos qué pasa. O sea que no creo que se pueda avanzar, que avancen hoy por hoy más. Ahora, que su modelo es intentar generalizarlo lo máximo posible la gestión privada, seguro. Y dada la catadura moral de los dirigentes del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma, pues todos los días hay que levantarse con las orejas tiesas, ¿verdad? Porque en cualquier caso te la pueden clavar. Pero bueno, la suerte que tiene el conjunto de la ciudadanía, la suerte dentro de lo que hemos explicado, es que ya nadie se fía de ellos, ni siquiera las empresas privadas. Por tanto, todo el mundo está ahora en stand-by diciendo, bueno, que digan lo que quieran, que yo no me meto en ese fregado. Y luego hay otra cosa muy interesante que se ha dicho en Madrid, y ayer se dijo aquí, lo había oído alguna vez, Marciano Sánchez Baile, yo no sé, Freire fue el que dijo, Freire, que fue el director de Osakidetza y ha sido es una de las personas más importantes en materia de salud pública y sanidad, les ha remitido una carta a las empresas privadas madrileñas diciéndoles que, bueno, bien, que disfruten mientras dure, pero que si vuelve a la izquierda a gobernar, se rescatarán esas concesiones. Ahora acusados, como sabéis, de chantajista, mafioso, no sé qué. Bueno, y ayer aquí yo hice una pregunta a los que estaban y, bueno, al menos 3 de los 4 que había, pues dijeron que si gobernaba, uno se lo olvidó, luego lo retomó, que si gobernaba la oposición actual a este gobierno, se rescataría la sanidad. Vamos a ver qué da de sí esto. Vale, gracias. Gracias, Luis. Bueno, gracias a los dos ponentes. ¿Quieres intervenir? Perdona. Breve, simplemente breve. Yo supongo que vengo de la experiencia que vengo y a lo mejor vengo un poco, estoy aún limpiándome las heridas y tal, pero bueno, esta mañana me he despertado diciendo que el calendario de Fórmula 1 para el año que viene no está Valencia. Pero hay que pagarla, ¿eh? 20 y pico millones. No estamos, ¿eh? Los presupuestos por algún lado tendrán que salir el dinero. Bueno, gracias a los dos ponentes y ya damos por finalizado este panel.
y nos levantamos. Gracias a todos por la